Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. El Adviento es el litúrgico del comienzo de un ciclo, que es toda una etapa, un recuerdo, una vivencia, una actualización de la obra de la redención. Lo que Dios realizó desde toda la eternidad, primero es el amor de Dios que quería que participemos de su eterna felicidad y pensó en nosotros. Pero Dios va a su paso. Nosotros queremos todo ya, inmediato. Y Dios comienza por hacer el mundo. ¿Pero para qué hace el mundo? Para nosotros. La creación es para el hombre y el hombre es para Dios. En el centro de la creación pone un eje, un centro, diríamos, ese misterio clave que da sentido, explicación, que da orientación a todo el obrar de Dios, que es Jesucristo, el que nos preside desde el altar. Y entonces, poniendo el eje, ya empieza todo, a partir de ahí. ¿Cómo lo hace? Pues piensa en ese Hijo, su Hijo eterno, que tome una naturaleza como la nuestra y la va a tomar de una madre, de una mujer. Y así sigue montando todo ese maravilloso plan de redención, de salvación, de santificación de los hombres. Por eso, confiemos en Dios, amemos, gocemos plenamente de las obras de Dios. Este término Adviento viene del latín adventus, que significa venida, llegada. Por eso el Adviento es mirar al que viene. ¿Realmente enfoco mi vida, este tiempo del Adviento, hacia el que viene? Pero no en ese folclore externo de luces, de adornos, de comidas, de fiestas, sino al que viene para salvar. El que viene en la fe. Y el que viene para darnos ese camino de salvación. Dentro del Adviento tenemos la gran fiesta, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La anunciación a María, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, inaugura la plenitud de los tiempos. No es este tiempo cuando hay unas ciertas avances, tecnologías, que estamos en lo mejor de los tiempos, en la plenitud. Fue el comienzo de la plenitud de los tiempos, el día de la anunciación a María, el día de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo en el seno inmaculado de nuestra Inmaculada Virgen y Madre María. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos que Dios hizo para la obra de la redención. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará
corporalmente la plenitud de la divinidad. Este gran misterio de la encarnación, que como es el eje, la encarnación, el momento de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen, pero toda la obra que Él va a realizar, todo lo que Él es, y ese va a ser el eje, el centro, por toda la eternidad. En el tiempo para los hombres, en el cielo la eternidad para toda la creación. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Tenemos que reavivar nuestra fe, no olvidarlo, no dejar una fe de costumbre. Esto es lo que a veces mata nuestra religiosidad, nuestra fe. Hacer una fe de costumbre, que no pienso, no medito, no me admiro, no contemplo lo que hay dentro, lo que eso significa. Si solamente me quedo en el recordar el hecho y qué bonito aquello, lo otro, cómo sucedió en la historia, pero sin profundizar, que es la plenitud de la divinidad la que habita en la encarnación en María. Por eso es que se preparó una casa digna, es decir, preparó a la Madre, la Inmaculada, para que fuese digna recipiente, madre, digno habitáculo para poder Él entrar en el tiempo, en la humanidad. La plenitud de la divinidad habita en María. La respuesta divina a su pregunta de la Virgen, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu. Dice el arcángel en el Evangelio de San Lucas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Todo el misterio se realiza por el poder del Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad la que está obrando. El Hijo en la encarnación, el Espíritu Santo realizando la obra con el poder y el Padre Eterno organizándolo, dirigiéndolo todo. El Padre Eterno es el que dispone que sea así. Así es porque Él lo determinó. Contempla en este tiempo del Adviento este gran misterio. Mira a la Virgen, la Inmaculada. ¿Quién es? ¿Cómo la preparó? Los dones que le dio, lo que se realizó en ella. Y realmente, si cayéramos en la cuenta de todo este misterio, la acción de la Santísima Trinidad, la obra de la redención, la voluntad del Padre, que es el que crea, el que hace todo, toda esa obra de santificación, de glorificación, es el Padre quien lo hace. Por eso caer de rodillas ante el Señor, adorando al Padre Eterno, por haber querido que así fuera la obra de nuestra redención. Él lo quiso, eso es todo. Porque Él lo quiso, así fue. Como Él quiso, así sucedió. Y por eso nos alegramos profundamente y adoramos al Padre Eterno. ¿Sí? Hay que alegrarse, ciertamente, cuando una familia, unos esposos, conciben un hijo, entonces empieza, voy a ser padre. Pues felicidades, ¿por qué? Porque esa obra, esa acción, ese pasar a ser ahora el padre de esa criatura con todo lo que eso conlleva y todo lo que eso va a dar de amor, de entrega, de cuidados, de delicadeza, tanto, ¿no? Pues es una obra de bien, de gracia, y nos alegramos plenamente con ello. Si amamos a la persona, pues nos alegramos con esa persona, con el Padre.
Luego miramos a la madre, contemplamos la mujer que en ella se obra el misterio de la vida. Eso es una cosa que nunca terminaremos. Yo no, como diríamos, a las mujeres que están queriendo ser como los hombres, es que no saben lo que es ser mujer. O sea, es como perder un don que le hace única y irrepetible, superior al hombre, que le hace ser tan cercana a Dios, que se pueda realizar en ella la maternidad. No valorarse. Si solamente miran, pues que el hombre que si trabaja más tiempo, que si gana más dinero, porque trabaja más horas, no porque le paguen más, porque le pagan igual, pero la mujer prefiere trabajar menos por dedicarse a lo que más ama. Y tantas otras cosas que no hacen la diferencia, están en la diferencia, pero no hacen la diferencia. Pues, no sé si hay alguna mujer que quiere cambiar su naturaleza y ser hombre para poder ser calvo, ¿no? Entonces, si es por eso, pues bueno, pues allá ella, ¿no? Entonces que cada uno vea qué es lo que le atrae. Cuando tiene ese don maravilloso, ese don, sea madre o no lo sea físicamente, el que no llegue a engendrar un hijo y a dar a luz, no le quita la capacidad y con toda la preparación, todos los dones que Dios le da para eso, la sensibilidad, la naturaleza. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo, donde quiera que actúa. Por eso, cuando uno se pone en adoración ante el Santísimo Sacramento, el Hijo de Dios que está presente en la Eucaristía, ahí es donde recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está unido a la misión del Hijo y ordenada su misión, su función, sus acciones hacia el Hijo. No va el Espíritu Santo a santificar a nadie al margen del Hijo. La santificación es la asimilación, la imitación, la unión, el ser como el Hijo, ser el Hijo en mí, yo en Él. De tal manera, una identificación total, donde no haya, como quien dice así, una separación entre Él y yo, esa es la santificación plena. Y no es otra cosa, no es otra cosa. No pensemos hoy día, algunos por ahí, yo cuando, hace años, una noticia que salió por ahí en unos medios de comunicación, en un periódico, en no sé dónde, y decía que en Estados Unidos te hacían santo por $1,000. Hay una tienda donde entras, te visten de santo, te ponen ropa, te ponen alitas, te ponen todo lo que tú quieras y ya sales de santo, vestido de santo, o de santo que tú quieres imaginarte, ¿no? En un rato por $1,000. No tiene nada que ver, no se parece, ¿no? Por eso el Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya, de la Virgen. Entonces, en este es el número 485, voy comentando, no lo estoy leyendo todo seguido, sino voy comentando. En este tomada de la suya, la naturaleza del Hijo, o sea, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Es que Jesús tiene de la naturaleza de la Virgen, tiene la carne. Entonces, pero no solamente es la carne como una materia física, es que el tomar el cuerpo de la Virgen significa
semejanza, significa psicología, significa todas esas cosas que forman a una persona, que no es cuántos kilos de carne tiene, cuántos huesos y cuántas... No es químicamente. Ya como decía un profesor, o sea, no vamos nunca a conocer el interior de una persona analizándolo químicamente. Cuánto hierro, cuánto fósforo, cuánto... Podemos analizar y decir, esta persona tiene y damos exactamente según su medida, según su peso, según tal, hacemos un análisis, tal componente, tales ácidos, tales cosas. No sabes nada de esa persona, aunque lo hayas analizado todo físicamente, porque María no le da el componente material como me da la comida. La comida no me transforma, me mantiene. Soy yo el que transformo la comida y voy asimilando, porque yo como carne, como verdura, como cereales, etc. Y todo eso no me va cambiando, no me va transformando, soy yo quien lo transforma. Y hay una persona que es muy obesa, ve y come y pum, y lo asimila todo. Y hay otra persona que come y come y come y come y estábamos los huesos barnizados de pellejo. ¿Por qué? Porque tendrá una enfermedad, porque tendrá una situación que no lo asimila. No pasa a ser, es él, el organismo, el que asimila, el que hace. Y la madre da al hijo ese ser, esa participación de esa naturaleza. Pero le hace ser lo que es y como es, con su, a veces sale tan diferente, pues la madre será muy recta, será muy así, y él es un alocado, él de otra manera, ese hijo, etcétera, ¿no? Tienes su independencia, tiene su propio criterio de ser, su personalidad aparte. Pero esa personalidad está rodeado, está impregnado, profundizado de tantas cosas de esa madre que le ha dado. Así, Jesús tomó una naturaleza tomada de la suya. Por eso, la sonrisa de Jesús era la sonrisa de María. Esa psicología, una serie de cosas venía de la Virgen María, por eso no podemos decir que es una mujer cualquiera, porque cualquier mujer no le dio a Jesús una psicología. ¿Ve? No tiene la semejanza de la sonrisa, de todo el ser y el actuar como Jesús lo tiene de la Virgen María. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo. Cristo, Salvador. Desde el instante de la concepción, el Hijo único del Padre. Cuando pensamos en esto, por eso, leer el Evangelio, como decía Fulton Sheen, ¿no? En su... ese obispo que ahora lo van a beatificar, o en estos días es beatificado, Fulton Sheen, le dieron un premio y dice, y le recomiendo a mis 4 mejores escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así es que son mis escritores favoritos, léanlos. Pues cuando nosotros leemos esto, ¿no? El Hijo único del Padre, al ser concebido en el seno, como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo. San Mateo, San Lucas, en su primer capítulo, ambos nos lo traen. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar, sino progresivamente, y ahí vemos, es lo que vamos a vivir en estos días de la Navidad. El anuncio, fíjense, primero va de que va a nacer, ha venido primero a los judíos por medio de los profetas.
Después el anuncio de que va a nacer o que ha nacido aparece como la estrella a los magos y emprenden un viaje para ir hasta Belén. Y el anuncio ya en el momento a los pastores del pueblo de Israel, al pueblo, para que vayan a adorarlo, y van y lo encuentran. Son los pastores los primeros que lo encuentran. Después vienen los magos, los que no eran del pueblo elegido. Y después todos los hombres. Pero vean que al final será, el último va a ser el pueblo oficialmente. El pueblo de Israel oficialmente se convertirá, pero ese es el último. Y sin embargo es el primero que tuvo el anuncio, por medio de los profetas. Cuando meditamos esto, el Hijo único del Padre, como decía antes de los 4 escritores preferidos de Fulton Sheen, San Juan, que comienza su evangelio mirando a la eternidad, lo que mira es esto: el Hijo único del Padre, que está en el seno del Padre, que es igual al Padre, que siempre mira al Padre, que ama al Padre, que el Padre le ama, porque es Dios igual al Padre, se hizo hombre, se encarnó en la Virgen y se hizo hombre como Cristo para salvarnos. El ungido del Espíritu Santo. Y todo eso es gracias a María. ¿Sí? Por eso la Inmaculada. Era tal la misión, las gracias que Dios le tenía destinado a ella, que por eso la hace Inmaculada. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Por eso no podemos mirar a María como una mujer cualquiera, es decir, mirándolo desde las mujeres, desde el hombre como criatura. Todo lo que nosotros creemos de María hay que mirarlo desde Cristo. Por eso, ¿quién es ella? Mira a Cristo, ¿sí? El Santo, el Inmaculado, ella pues le da, tiene que ser para él, para que él lo sea dignamente, también. Y ahí se da, entender las cosas humanas de Cristo. Por eso tenemos que mirar a la Virgen, porque ella fue la que le enseñó ese gran misterio. Mire, esto es algo que podemos, está en la revelación, por lo tanto lo conocemos, pero no podemos llegar a entenderlo, penetrarlo profundamente. Y es Él, que es eterno, fue aprendiendo. Jesús tuvo que aprender el dolor. ¿Sabía lo que es sufrir? Claro, se compadecía del hombre porque sufría, pero no lo experimentó porque no tenía un cuerpo antes de su encarnación. Pero para poder saber lo que es estar sufriendo, tuvo que encarnarse. Para poder saber lo que es todo lo que hace el hombre, lo que hacemos el ser humano, ¿ve? El tener amistades, tratar con las personas, hablar y hacer todo lo que hace cualquier persona, lo aprendió de la Virgen. Fue ella quien se lo enseñó y fue aprendiendo. O sea, es ese gran misterio. En cuanto a la persona divina, todo lo sabe, todo. Y necesitó que la Virgen le enseñase a vestirse, que le enseñase a lavarse, que le enseñase a comer, cómo tiene que hacer, cómo tener cuidado para no hacerse daño y protegerlo, enseñarle a caminar. ¿Ve? Lo sabía y tenía que aprenderlo. Lo aprendió experimentalmente
Y como Dios, todo lo sabe. Pues esos son los misterios. ¿Sí? Esa es la función que tuvo la Virgen. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Esta libre cooperación Dios quiere la salvación, quiere la glorificación de los hombres, quiere que vayas al cielo, que participes de la misma naturaleza divina, que seas Dios con Él, pero no te va a forzar. Quiere la libre cooperación. Esa voluntad, ese sí quiero. Y para hacerse hombre, quiso la libre cooperación de la Madre, de la Virgen. Ella tuvo que decir sí a todo el plan de redención de Dios. Su sí, que hace que todo sea posible. ¿Qué fuerza tiene una palabra? Han pensado, por eso tengamos mucho cuidado con nuestras palabras, lo que decimos para bien y para mal. No es que digo, ay, bueno, dije esto, pero no pasa nada, ¿no? Ya está, me arrepiento, ya lo olvidé, olvídalo, ya está, como no. Es que cada palabra tiene una trascendencia. Yo peco con una palabra, y por la palabra yo me puedo condenar eternamente. Yo me salvo por la palabra, por aceptar, por decirle sí a Dios. Cuando yo acepto a Dios y digo sí en el bautismo, sí en la comunión, sí en los sacramentos, cuando yo confieso mis pecados y quedo perdonado, la fuerza de la palabra que lo transforma, y Dios quiso darle fuerza a esa palabra y quiso contar con la palabra de la Virgen, el sí, para realizar toda esa obra imponente de la redención y la glorificación. No nos va a llevar al cielo sin nuestra cooperación. Esa cooperación comienza por la palabra, pero tiene también obras. No solamente es el decir sí me quiero salvar, como los protestantes, ¿acepta a Jesucristo como tu Salvador? Sí, yo lo acepto, pero sigo viviendo en pecado, pero hago todas las cosas, no hago lo que Él manda. La palabra es fundamental. La palabra transforma todo, si es verdadera. Pero si esa palabra está falseada, es mentirosa, no hace lo que dice, entonces es falsa. La palabra falsa es falso. ¿Sí? Así que cuando vayas a una boda, un que celebra una fiesta y te ponen ahí una torta, una tarta ahí de varios pisos, ¿sí? Muchas veces las hay falsas. Allá en Arequipa tenía, ahí cerca de la parroquia, una panadería, pastelería. Entonces el Señor se dedicaba a hacer tortas para los cumpleaños, para las distintas ceremonias, el matrimonio, lo que fuera, y le encargaban, y tenía una serie de tartas, y unas eran de verdad y las otras eran de tecnopor, de corcho. Y las adornaba exactamente igual. El adorno sí era verdadero. Y entonces las agarrabas y la una pesaba como un bizcocho. Y la otra, nada, pues volaba como un tecnopol, ¿no? Entonces, estas son las falsas y es eso, quieren quedar como que ha sido una gran fiesta. Entonces ponen ahí una cosa así grande, todas esas cosas, y parten lo que hay que partir. Y las otras, en el momento ya ese se retiran y se esconden y después se devuelven, ¿no? Entonces le devuelven su cartón con el tecnopol, ¿no? Así es. O sea, lo he visto y lo he tomado y lo he pesado, lo he tocado. O sea, lo he visto hacer. O sea, no me lo estoy inventando. Es que hay gente que hasta esa vanidad ve. Entonces, una palabra verdadera es la palabra que lleva toda la vida detrás. Eso es lo que hizo la Virgen, ¿ve? Es un sí a Dios
Toda su vida entregada a Dios, toda su vida verdadera, toda su vida en Dios, de Dios y para Dios. Nada al margen de Dios. Dijo sí a Dios, punto. Pero esas otras que se hacen solamente para aparentar, por supuesto que la verdadera tiene un valor y la falsa tiene otro. La falsa no vale más que lo que es el adorno y el esto, pero todo el bizcocho, todo el contenido no te lo cobran, ¿no? Y así aparentas como que has hecho, pero has hecho un gasto en eso inútil, porque al fin y al cabo no te pones a lamer el adorno, ¿no? Que también es dulce, que es el mismo que el otro, y lo hace igualito. Y a la vista no vas a distinguir cuál es la verdadera de la falsa, solamente a la hora de tomarla en peso, o a la hora de clavar el cuchillo, ¿no? Cuando le clava el cuchillo aquello es diferente. La tomas en peso y a una la agarras y se te vuela, como que no pesa. La otra tiene su peso específico. Fíjense lo que es la palabra. Como no vaya acompañada de las obras, que es la sustancia interior, porque mis palabras a Dios, el decirle, cuando yo le rezo un Ave María a la Virgen, ¿ve? Tengo que pensar lo que digo, porque en esas palabras puedo meterle o aire y vanidad y nada de nada, o puedo decir verdad, y estoy dando toda mi vida. Eso ya cada uno depende. Dios no miente. Por eso pidió a la Virgen María su consentimiento. Y en ese consentimiento toda la humanidad cambió. Dios se hizo hombre. En Dios hubo un cambio. En Dios estudiamos en filosofía que es inmutable, no puede cambiar, no puede dejar de ser lo que es. Y sin embargo, tomó una nueva naturaleza, la segunda persona. Dios se encarnó, tomó nuestra naturaleza. Ahora Dios es Dios y también es hombre. Hombre perfecto, gracias a la palabra de la Virgen, al sí de María. Por eso es tan importante que cuidemos nuestras palabras, lo que decimos. Y si no vamos a cumplir, no digamos, seremos falsos. Y así ven, por tus palabras, el Evangelio, cuando el Señor ve aquel que le entrega un talento a cada uno, le entrega a cada uno una cantidad y dice, trabajad, ¿no? Producid, y se marcha. Después de un tiempo regresa y llama a aquellos, a ver tú, mira, 10 talentos me diste, toma, aquí tienes otros 10, han producido esos 10. Muy bien, siervo fiel, pasa al banquete de tu Señor. El otro, 5 talentos, toma, aquí tienes 5. Y el otro, 1 talento me diste, pero se perdió por la palabra, ¿ven? Porque sé que eres hombre exigente, y empieza a echarle en cara una serie de cosas. Porque eres hombre exigente, que cosechas donde no siembras. Tuve miedo y enterré tu talento, y aquí lo tienes. Dice, por tu propia palabra, por tu boca te condeno. ¿Ve? Si sabías que soy exigente, es decir, tú me has dicho que soy exigente, ahora me pongo exigente contigo. Tu palabra. Si hubiese dicho, como eres tan misericordioso y yo tenía miedo de perderlo, lo enterré y aquí lo tienes lo tuyo. Perdóname que eres misericordioso. Lo hubiera perdonado por tu palabra. ¿Ve? Nuestra fe se manifiesta en la palabra. La palabra tiene que ir de acuerdo a nuestro ser, a nuestro pensar, a nuestro obrar. Y Dios dijo una palabra, y la palabra se hizo carne. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura, la Virgen María. Para eso, desde toda la eternidad,
Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. ¿Qué importancia de San José? No voy a tener tiempo, ya se me acaba el tiempo de esta conferencia, pero les dejo una idea. ¿Sí? Piensen en esto. Una vez que Dios santifica el matrimonio desde los comienzos, Adán y Eva, y luego como sacramento en el Nuevo Testamento en las bodas de Caná, se lo voy a decir de esta manera. Dos no son dos, son uno. Dejan de ser dos para pasar a ser uno. Todo lo que suceda con uno, el otro tiene también parte. Por eso la encarnación en el seno de la Virgen es ella la que da el consentimiento. Y José pasa a ser el padre de esa criatura. José ya tiene una función y una misión, pero si a mí nadie me ha pedido nada, porque sois dos, ya dijiste que sí en el matrimonio. En esa unión, ya lo que afecta a uno afecta al otro, sí o sí, siempre. De tal manera las vidas quedan unidas que no somos dos, es uno solo. Y todo lo que afecta a uno afecta al otro. Eso es, para bien y para mal. Para bien. Dios une a José y a María en el matrimonio. Estaban desposados, pero el matrimonio tiene una serie de procesos en ese tiempo en el pueblo de Israel, que ya era verdadero matrimonio, pero no convivían, sino que se hace primero el matrimonio y después lo que es la fiesta de la recepción de la esposa en la casa del esposo. Eso es todo. Entonces tiene otra forma de realizarlo, de vivirlo. Son las costumbres de cada sitio. Pero ya los dos pasan a ser una sola cosa. Ese ser una sola cosa hace que ya José tenga una misión, una participación, tenga una importancia, una relación con ese hijo. Es el hijo de José. ¿Ve? Hijo de José. ¿Por qué? Porque es el esposo de María, la madre de Jesús. Estamos en sociedad, no somos solos, no somos ahí cosas, ¿ve? Piezas únicas. Estamos en sociedad y lo que yo hago afecta a los demás. Contemplar los misterios que ahora el Señor nos pone, ¿no?, en este tiempo, ahora de Adviento, de preparación, la recepción de la Virgen, la maternidad y todo lo que hay antes del nacimiento, para luego fijar los ojos en el que nace y viene a salvar. Vivamos este tiempo fijando nuestros ojos en la gran obra de la redención de Dios, mirando la encarnación y todo ese misterio de la vida de Dios, del Hijo de Dios, en el seno inmaculado de la Virgen María. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Al fin y al cabo, vivimos en este mundo y este mundo está dando vueltas. No estamos, que cada uno dirige su destino. No, tú estás dentro de un mundo que va girando alrededor del sol, que da vueltas sobre sí mismo, que además
está en un sistema solar que gira también en una constelación, la constelación, o sea, estamos en pleno movimiento, quieras o no, te guste o no. Y estamos en este mundo y no estamos solos y yo dirijo mi vida, mi destino, etc. Todo está ya también dentro de ese movimiento, pero puedo participar libre y voluntariamente para el bien. Por eso es aceptar la realidad como es, aceptar a la Virgen como Dios la ha hecho. Y Dios, para que la Virgen cooperase libremente y de una manera, no solamente en libertad, sino adecuada, perfecta, a esa santidad de la encarnación, del nacimiento, de la educación y la corredención, quiso que la Virgen tuviese unas prerrogativas especiales. Eso es la Inmaculada Concepción que hemos celebrado recientemente. Nada más, querido hermano, por el tiempo, no por la materia, por el tiempo de esta conferencia.